Esto nos recuerda la esperanza que el cristiano tiene. Gracias a Dios llegamos al 2026, pero no sabemos si vamos a llegar al 2027. ¿Cuántos comenzaron el 2025 y no llegaron al 2026? Familiares, amigos, conocidos. Gloria a Dios que estamos aquí. Gloria a Dios que podemos comenzar este año, pero no sabemos si vamos a llegar al 2027. Pero la esperanza del cristiano es que si llegamos o no llegamos, nos espera un lugar donde veremos a nuestro Salvador, donde estaremos con Él, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, sino que la muerte será solo un recordatorio, dice el canto, de la redención que Dios ha otorgado a los que Él ha salvado. Gloria a Dios por esa esperanza. Hermanos, tomemos un tiempo para saludarnos. Quizás es la primera vez que nos vemos este año. Salude a su hermano, dele la bienvenida y luego comenzamos el sermón. Como fue el primer domingo, dimos otros segunditos más para que se saluden. Estamos en Primera de Corintios. Hoy terminamos el capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Si todo sale como está planeado, terminaremos Primera de Corintios en marzo. En marzo. Así es que hoy terminamos el capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 36. Leemos Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 36 y dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el orar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Oramos. Padre, gracias porque podemos estar aquí, cantar, ofrendar, saludarnos, leer tu palabra, Señor, y oír tu palabra como iglesia por primera vez este año. Señor, aunque el tiempo pasa y los años cambian, pero tú no cambias y tu palabra no cambia. Y lo que estaremos escuchando hoy, lo que hemos leído, es la palabra que ha estado vigente desde que la has dado y sigue vigente en el día de hoy, porque tu palabra es eterna. Está establecida eternamente en los cielos, Padre, y en esta mañana nos acercamos a ella con reverencia, con respeto, sabiendo que al leer tu palabra oímos tu voz. Y al escuchar la exposición de tu palabra correctamente oímos la instrucción que solamente viene de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Habla a tu pueblo por medio de tu siervo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Creo que lo que estoy a punto de decir no es sorpresa para la iglesia, pero la iglesia cristiana afirma que la Biblia es la palabra de Dios. Nuestra iglesia afirma que la Biblia
es la palabra de Dios. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Y no solamente que es la palabra de Dios, sino que es la única palabra de Dios. No hay otras palabras de Dios. No estamos esperando otra revelación. La Biblia es la palabra de Dios. No es el Corán, no es el libro del Mormón, no es cualquier otro libro que diga venir de Dios. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Es nuestra afirmación. Y cuando entendemos esto, entendemos que lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, no es pensamiento de hombre. Lo que está escrito no es opinión de hombre. Lo que está escrito no es filosofía de hombre. Lo que está escrito es palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios. Es autoritativa, tiene autoridad, no porque la escribió algún hombre, sino que porque viene de Dios y fue inspirada por Dios, y por eso la palabra de Dios tiene autoridad. Y por eso, por lo tanto, lo que manda la palabra de Dios, lo que prescribe la palabra de Dios, no es opcional. Lo que manda ha de ser obedecido, porque no es palabra de hombre, sino es palabra que viene del Rey. Es palabra que fue dada por el Señor. Y los que son del Señor reconocen que la Biblia es la palabra de Dios. Y por lo tanto hacemos hincapié e introducimos este pasaje de esta manera, porque lo que Pablo nos quiere decir en este pasaje es que lo que él ha venido diciendo a la iglesia de Corinto y a todos nosotros, porque todos hemos recibido la palabra de Dios, la revelación de Dios, no es la opinión de Pablo. No es una sugerencia de Pablo, sino que lo que Pablo viene diciendo es palabra de Dios. Es mandamiento de Dios, es autoridad de Dios, y por lo tanto debe ser obedecida, debe ser asimilada. El pasaje que hemos leído nos lleva a enfocarnos en lo siguiente, que reconocer la autoridad de la palabra me lleva a sujetarme al orden que Dios manda. Entonces, tenemos que establecer primero que es la palabra de Dios, y si entiendo que es la palabra de Dios, entonces me sujeto a lo que dice porque viene de Dios. Y en el contexto de este capítulo, cuando reconocemos que lo que dice aquí es la palabra de Dios, es mandamiento de Dios, me sujeto al orden que Dios manda, que Dios ha establecido en su palabra. El apóstol Pablo, desde el capítulo 12, ha venido hablando de los dones espirituales. Que todo cristiano ha recibido un don particularmente para servir a otros y para ser de edificación a otros. No escogemos el don que tenemos, Dios lo da soberanamente, Él los reparte como Él quiere, a quien Él quiere, a la medida que Él quiere. Todos somos los que somos del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos una pieza importante en el cuerpo de Cristo. Los dones no deben ser usados por egoísmo o por exhibición, sino que ellos lo hacían de esa manera. Y Pablo al final del capítulo 12 les dice, ustedes quieren los mejores dones para exhibirse, pero yo les enseño un camino mejor. Y el camino mejor es el amor. Y que todo se hace en amor. Y regresa en el capítulo 14 a darle instrucciones acerca de la profecía y acerca del hablar en lenguas. Pablo les ha dado instrucciones en este capítulo 14 acerca de los dones, acerca de la profecía, acerca de las lenguas, acerca del orden en el culto, acerca del énfasis de edificación cuando la iglesia se reúne,
cómo se deben usar las lenguas, cómo se debe profetizar, cómo se deben comportar las mujeres en la reunión congregacional. Pablo les ha dado todo eso. Y cuando termina el capítulo 14, en esencia les está diciendo, lo que les estoy diciendo es autoridad porque viene de Dios, no viene de mí. Y en el versículo 36, lo primero a que nos lleva Pablo en el versículo 36 es el reconocimiento que nosotros no somos la autoridad. Nosotros no somos la autoridad. La palabra es la autoridad, que veremos en el versículo 37 y 38. Entonces, en el versículo 36, reconociendo que no somos la autoridad, ya les habla de las lenguas, 2 o 3, y solamente si hay un intérprete, y si no hay un intérprete, cae en la iglesia. Les habla de la profecía, 2 a lo más 3, y si otro recibe una revelación, cae en la iglesia. Dios es un Dios, no es un Dios de desorden, no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, y por lo tanto se debe usar con decoro, con honestidad y bajo el control del que está usando los dones espirituales. Y luego, si no lo escucho la semana pasada, y luego habla del orden de las mujeres en la reunión congregacional, y les manda, dice que así como en todas las iglesias de los santos, las mujeres caen en la reunión congregacional. No les es permitido hablar en la reunión congregacional. Y explicamos la semana pasada todo lo que eso conlleva, pero Pablo les está dando el orden de qué deben hacer cuando ellos se reúnen. Y les está corrigiendo porque tenían este problema. Había un desorden en la reunión. Había un desorden cuando usaban los dones. Había un desorden cuando hablaban la palabra. Había un desorden con las mujeres hablando e interrumpiendo en medio de la reunión congregacional. Había un desorden y ellos lo estaban haciendo. Si recuerdan anteriormente, había un desorden cuando tomaban la cena del Señor. Se menospreciaban los unos a los otros. Entonces, en general, la iglesia de Corinto era un desorden. Y Pablo, en el versículo 36, después que le da todas estas indicaciones, les hace 2 preguntas sarcásticas, retóricas, para hacerles ver a ellos, ustedes no son la autoridad. Ustedes pueden estar haciendo esto, pero ustedes no son la autoridad. Note lo que dice, versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Otra versión dice, ¿o acaso piensan corintios que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Ustedes son los que originaron la palabra de Dios? ¿Son ustedes los que comenzaron la palabra de Dios? ¿Son ustedes los que enviaron la palabra de Dios a todos? ¿Salió la palabra de Dios de ustedes? ¿Son ustedes quienes tienen la autoridad porque salió de ustedes la palabra de Dios? ¿Cuál es la respuesta a eso? No. Ustedes no son la autoridad. Luego les hace la segunda pregunta, versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Y note lo que dice, ¿o solo a vosotros ha llegado? O en otras palabras, otra versión lo dice, ¿son ustedes los únicos a quienes fue entregada la palabra de Dios? ¿Solo a ustedes les ha hablado Dios? ¿Tienen algo ustedes que Dios les dijo que no nos ha dicho a nosotros? ¿Son ustedes los únicos poseedores de la verdad, los únicos poseedores del evangelio, como que si hubiera llegado solamente a ustedes? Les hace esta pregunta para hacerles ver, solamente porque están haciendo este desorden y no quieren ser corregidos, ustedes no son la autoridad. Ustedes no determinan lo que se hace o lo que no se hace en la reunión congregacional. Solamente porque ustedes tienen desorden en la iglesia, van a decir que es correcto porque ustedes lo están haciendo. Estaban haciendo cosas en la iglesia como que si ellos eran la autoridad. Como que si ellos eran ley en sí y mismos, como que lo que hacían era correcto por el hecho de que ellos lo hacían. No sé si entienden esa expresión. Que algo es malo, pero si yo lo hago no hay problema. No, ustedes no son la autoridad. Pablo ya les había dicho anteriormente, como en todas las iglesias de los santos, hagan esto, no hagan aquello.
Ustedes están haciendo lo incorrecto, pero todas las iglesias de los santos están haciendo otra cosa. Ustedes no son la autoridad. No viene de ustedes. Pablo les había recordado, como en todas las iglesias de los santos. Entonces Dios ha hablado y ustedes no tienen la autoridad de ignorar lo que Dios ha dicho. ¿Es en eso? Dios ha hablado y ustedes no tienen la autoridad de ignorar lo que Dios ha dicho. Hermanos, ¿cómo podemos pensar en eso para el día de hoy? No debemos llegar a pensar que solo nosotros tenemos la razón. Corinto, Pablo, ellos estaban actuando diferente a las otras iglesias y Pablo les dice, ¿son ustedes los que tienen la palabra? ¿Son los únicamente ustedes? Hermano, es un error pensar que solo nosotros tenemos la razón. Es un error pensar que solamente nuestra iglesia hace las cosas bien. Es un error pensar que solo nosotros somos maduros, todos los demás son inmaduros. Es un error pensar que solo nosotros tenemos la verdad. Solo nuestra iglesia local tiene la verdad y todas las demás iglesias están equivocados. ¿Son ustedes la autoridad? Le dice Pablo de Corinto. ¿Ustedes piensan que simplemente porque lo hacen ustedes es correcto? Como que solamente a ustedes ha llegado la verdad. Hermanos, afirmamos que la Biblia es la verdad. Es la perfecta revelación de Dios a todo el mundo. Pero no hay una iglesia local que está por encima de todas las demás como los únicos poseedores de esa verdad. ¿Qué quiere decir eso? No hay una iglesia que está por encima de todas las demás iglesias como que si solo ellos tienen la verdad. Como que si solo ellos hacen las cosas buenas. Como que si solo ellos tienen la sana doctrina. Como que si solo ellos son, cuando Dios lo hizo a ellos, quebró el molde. No. Pablo le dice a Corinto, ustedes no son autoridad. Ustedes no tienen la autoridad para determinar lo que todas las iglesias hacen. Entonces eso a la iglesia local, para nosotros, hermanos, para nosotros, algunos hermanos han venido de otras iglesias que hacen las cosas un poco distintas a nosotros. Quizás los cantos son un poco distintos, quizás la palabra es un poco distinta, cómo se lleva la palabra, pero no por eso vamos a pensar de que nuestra iglesia es la única que tiene la razón. Que nuestra iglesia es la única que tiene las cosas en madurez y que no hay cosas que corregir o mejorar en nuestra iglesia. No debe de haber orgullo en ese sentido en nuestra iglesia. No debe de haber partidismo para decir nosotros somos de aquí, ustedes son de allá, son nuestros hermanos. No debe de haber soberbia a pensar que solo nosotros tenemos la verdad y otras iglesias no tienen la verdad. No, la verdad no originó con Corinto, la verdad no originó con nuestra iglesia, la verdad no originó en la iglesia donde usted vino, la verdad viene de parte de Dios revelada en su palabra. Y a la medida que la iglesia se sujeta a la palabra de Dios, la iglesia está haciendo las cosas correctamente. Nosotros no somos la autoridad. Entonces, ¿quién es la autoridad? La palabra. Dios por medio de su palabra. Entonces el versículo 36 nos lleva a reconocer que nosotros no somos la autoridad. El versículo 37 y 38 nos lleva a reconocer la autoridad de la palabra. Es la palabra la que tiene autoridad. Si ellos no eran ley en sí mismos, si ellos no eran la autoridad, entonces, ¿quién era la autoridad? Pablo nos indica en los versículos 37 y 38 que la palabra de Dios es la autoridad. No solamente que es la autoridad, que debe ser reconocida como la autoridad. Este lenguaje que usa Pablo aquí, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca ¿qué? Que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Que ahorita vamos a ver de cada uno de profeta y espiritual, pero lo primero es que Pablo le recuerda que lo que él escribe es mandamiento de Dios. Lo que él escribe no es opinión de Pablo, no es mandamiento de Pablo, no es capricho
de Pablo no son reglas legalistas, no, lo que él escribe viene de Dios. Es mandamiento de Dios. ¿Cuáles cosas en el contexto de Corintios? El orden de los dones, el orden de las lenguas, el orden de la profecía, el orden en el culto, el papel de la mujer en el culto. Todo eso, dice Pablo, todo eso no es opinión mía, dice Pablo, es mandamiento de Dios. Pero notamos algo importante que uno sigue aprendiendo. No me había percatado hasta que estaba estudiando esto esta semana. Note que Pablo dice, lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Quién era Pablo para decir eso? Era un apóstol. Tenía la autoridad de Dios porque era un apóstol. En el libro de Corintios no se mencionan ancianos, no se mencionan pastores, no se mencionan los líderes que se mencionan después en Timoteo y en Tito y en Filipenses. Se entiende que en Corintios la iglesia todavía se estaba desarrollando y no se habían establecido. Y por lo tanto la autoridad en la iglesia eran los apóstoles. ¿Puede alguien decir algo de la misma manera en el día de hoy? ¿Puede alguien decir algo y pensar que tiene la misma autoridad que lo que Pablo está diciendo? No. Nadie puede escribir algo hoy y decir lo que yo les escribo es mandamiento de Dios. Nadie. Eso no se puede repetir en el día de hoy. Eso era Pablo a la iglesia de Corinto en el primer siglo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, diciendo eso. Lo que les escribo es mandamiento de Dios. Dios ya no está dando nuevos mandamientos. Los mandamientos de Dios ya quedaron escritos. Ya están aquí. No hay ni un pastor, ni un evangelista, ni un maestro, ni un nadie que pueda agregar a lo que Dios ya ha revelado. Lo que Dios nos ha dado ya está aquí. Entonces, por lo tanto, Pablo escribe y lo que escribe es mandamiento de Dios. Y por lo tanto, la autoridad no son ellos, no es Corintios, no los hermanos de Corinto. La autoridad es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero note que lo que dice Pablo, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entre los de Corinto había muchos espirituales, profetas, hombres que querían destacarse. Y Pablo les dice, no, si alguno de ustedes se cree profeta, si alguno de ustedes se cree que habla al pueblo la palabra de Dios, de parte de Dios, si alguno se cree espiritual, debe reconocer que lo que estoy diciendo es el mandamiento de Dios. ¿Por qué dice el que se cree? No dice el que es, dice el que se cree. El profeta es el que habla, en este contexto, es el que habla la revelación de Dios al pueblo de Dios. El espiritual, algunos dicen que es el que habla en lenguas por el contexto de profecía y las lenguas, o el que es maduro. Pero lo que Pablo está diciéndoles a ellos es, yo les he dicho todas estas cosas, ustedes han recibido todos los dones, ustedes se creen espirituales, si verdaderamente son profetas, si verdaderamente son espirituales, van a reconocer que lo que les estoy diciendo es mandamiento del Señor. No es opinión mía. El principio para nosotros es que el que es de Dios reconoce lo que es de Dios. El que es de Dios reconoce lo que es de Dios. El que es de Dios se alegra con la palabra de Dios. El que es de Dios se sujeta y obedece a lo que Dios ha dicho. Ese es el punto que les está diciendo. Si ustedes se creen espirituales, van a reconocer que lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Que lo que estoy diciendo es mandamiento de Dios. Note lo que dice en Primera de Juan. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Ese es el apóstol Juan hablando
1 Juan 4:6. Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, porque nosotros somos de Dios. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quién oye a los que son de Dios? Los que son de Dios. Juan dice, nosotros somos de Dios y los que conocen a Dios nos oyen a nosotros. Nosotros somos de Dios y el que no es de Dios no nos oye. Pablo en esencia les está diciendo lo mismo en Corintios. Si ustedes dicen que son de Dios, van a reconocer que lo que estoy diciendo es mandamiento de Dios. Van a reconocer que es palabra de Dios. Y notamos una palabra importante cuando regresamos a 1 Corintios. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué significa la palabra reconocer? Reconozca. Aceptar. Reconocer. Note la palabra reconozca, que lo que les digo es mandamiento del Señor. Reconocer habla de saber. Habla de conocer. Pero note, y eso es importante para entender la autoridad de la palabra del Señor, de que los dichos profetas y espirituales no establecen la palabra de Dios. Ellos no la aprueban para que sea la palabra de Dios. No, la autoridad de la palabra ya es. Lo que Dios ha dicho ya es palabra de Dios. Ya es autoritativa. Tiene autoridad porque viene de Dios. Si yo la acepto o no la acepto, no quita el hecho que es palabra de Dios. Y tiene autoridad. Si yo la reconozco o no la reconozco, no cambia el hecho de que la palabra de Dios tiene autoridad y es mandamiento para nosotros. Entonces la reconozcan. Es palabra de Dios, aunque no la sigan, sigue siendo palabra de Dios. Nosotros reconocemos la palabra de Dios, no la establecemos. No somos nosotros que determinamos lo que es palabra o lo que no es palabra. No, Dios determina lo que es palabra de Dios y lo que tiene autoridad. Y nosotros simplemente la reconocemos. No es palabra porque la aprobamos nosotros. No es palabra de Dios porque la recibimos nosotros. No es palabra de Dios porque nos gusta a nosotros. Es palabra de Dios porque Dios la envió. Y nosotros simplemente reconocemos la palabra que Dios ya ha enviado. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene por doctrina que ellos son los que determinan qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios. Nosotros, la Iglesia protestante cristiana, no determinamos qué es la palabra de Dios. Nosotros reconocemos lo que ya es la palabra de Dios. Nosotros no le damos la autoridad, ya tiene autoridad. Y por eso es importante lo que Pablo les dice a ellos. Reconozcan, no lo establezcan. Reconozcan que lo que le estoy diciendo es el mandamiento del Señor. Dice un escritor que en el contexto de Corintios es importante notar que Pablo está dando un principio de que lo que es del Espíritu aprueba lo que es del Espíritu. Aprueba la palabra de Dios. Y cuando no lo aprueba, se está manifestando que no conoce a Dios, no se sujeta a su palabra. Y lo que se hace en nombre de Dios, en una manera desordenada y en contra de las escrituras, no es legítimo. Porque el que conoce a Dios, oye los mandamientos de Dios. El que conoce a Dios, obedece los mandamientos de Dios. Y por eso la frase del versículo 38, es compleja, ¿verdad? 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca. Sepa que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore. ¿Qué significa eso? Es compleja esta traducción. Mas el que ignore. No está dando permiso ignorar.
Se la leo en otras versiones. Otra versión dice, pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Otra versión dice, pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Yo creo que la esencia de lo que está diciendo es que la palabra de Dios es la autoridad. Lo que les escribo es mandamiento del Señor. El que no lo reconoce, da evidencia que él no es de Dios. El que no lo reconoce, el que ignora lo que Dios dice, el que ignora la autoridad de la palabra de Dios, el que ignora la revelación de Dios, la idea que está dando puede ser en dos maneras. Él mismo será ignorado como hermano, como profeta o como líder. El que ignora, a él también será ignorado. El que no respeta la palabra de Dios, no hay que tomarlo en serio. El que no se sujeta a la palabra de Dios, no lo tomamos en serio. El que ignora el mandamiento de Dios es ignorado como hermano o como líder o como pastor o como maestro. El que ignora que esto es palabra de Dios, él también será ignorado. Él también o ella no será reconocida. Pero también en una manera más grande, otros lo han llevado a decir que el que ignora esto, el que rechaza esto, será ignorado por Dios. No solamente será ignorado por la iglesia como alguien a quien debemos escuchar, no, será ignorado por Dios. Será rechazado por Dios. Y en San Mateo capítulo 7, versículo 23, es cuando el Señor Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día me dirán, Señor, hicimos tantas cosas. Hicimos esto, hicimos aquello. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice, yo nunca los conocí. El que ignora el mandamiento de Dios será ignorado por Dios. El que ignora la palabra de Dios y rechaza la revelación de la autoridad de la palabra de Dios no es de ser tomado en serio como un maestro, como un pastor, como un predicador, como un hermano, porque rechaza la revelación de Dios. Y por último, el que rechaza esto será rechazado por Dios. Nunca los conocí. Nunca los conocí, dice, hacedores de maldad. Entonces, mis estimados hermanos, la parte de la comunión de la iglesia cristiana es que tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Señor, tenemos al mismo Espíritu, tenemos la misma fe. Y esa misma fe viene de la revelación de Dios en la palabra del Señor. El que rechaza la palabra del Señor, ya no estamos en la misma fe. Ya no es de ser considerado como hermano, porque rechaza la revelación de Dios. Y parte de la comunión que tenemos es la palabra de Dios. Y si alguien voluntariamente rechaza la palabra de Dios, también ha de ser rechazado como un hermano, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la comunidad de los salvos, de los santos, de los santificados. ¿Por qué? Porque lo que nos une es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios se revela en su palabra. Y el que rechaza su palabra, rechaza a Dios. Y si rechaza a Dios, no es de ser recibido, aceptado, admitido como hermano, como líder, como pastor, como alguien que se le necesita escuchar. Entonces nosotros no somos la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Y todo cristiano reconoce la palabra de Dios como la autoridad que viene de Dios. Y por lo tanto, reconocemos que no somos la autoridad. Reconocemos que la autoridad es la palabra de Dios. Por lo tanto, reconocemos el orden que Dios manda. Porque Pablo a eso quiere llegar. Les he dicho todo esto. Y por lo tanto, lo que les escribo es mandamiento de Dios. Ustedes no son la autoridad. La palabra es la autoridad. Y por lo tanto, reconocemos que lo que Dios manda ha de ser obedecido. Ha de ser honrado y respetado. Y Pablo resume todo lo que ha venido diciendo en el versículo 39. Así que, hermanos, no se pase tan rápido de ahí. No se me adelante. Me estoy haciendo más viejo, me estoy haciendo más lento, pero no se me adelante. Así que, hermanos, ¿con quién está hablando? ¿Qué clase de iglesia era Corinto? Una iglesia desordenada.
Era una iglesia donde había pecado. Era una iglesia donde había desobediencia. Era una iglesia donde habían pleitos, donde habían contiendas. Era una iglesia que tenía todos los dones, pero los usaban mal. Era una iglesia donde se menospreciaban los unos a los otros. Era una iglesia donde toleraban el pecado. Era una iglesia donde tenía tantos problemas. Pero Pablo no les está escribiendo a sus enemigos. Pablo no les está hablando con los contrarios. Que a pesar de todo eso, a pesar de todo el desorden, a pesar de todo lo que tiene que corregir, Pablo les llama hermanos. Pablo les llama hermanos porque está hablando con la iglesia. Está hablando con los hermanos. Y aunque los hermanos estaban conduciendo desordenadamente, aunque quizás estaban trayendo reproche al nombre de Cristo, eran sus hermanos. Eran parte del cuerpo de Cristo. Tenían a Dios como Padre y tenían a Cristo como su hermano mayor. Y por lo tanto, Pablo los trata con aprecio y con respeto. Hermanos, no tenemos derecho a menospreciar a nuestros hermanos, aunque anden desordenadamente, aunque traigan reproche al nombre de Cristo. No tenemos derecho de menospreciar a nuestros hermanos. No tenemos derecho a condenar a nuestros hermanos. No tenemos derecho de tratar a nuestros hermanos ásperamente. No tenemos ese derecho. Pablo era apóstol. Nadie tiene autoridad como Pablo y Pablo no los trata de esa manera. Pablo les trata con respeto y les llama hermanos, aunque andaban desordenadamente. Hermano, a mí no sé cuál es la palabra correcta, fastidia, me cae mal, lo que sea, cuando predicadores o maestros o pastores hablan mal de la iglesia, hablan mal de los hermanos, hablan mal de otras iglesias en público de esa manera. No tenemos derecho de hablar mal de nuestros hermanos. No tenemos derecho de menospreciar a nuestros hermanos. Así que, hermanos, les dice, a pesar de tantas debilidades y flaquezas y problemas y pecados y desobediencias que tenían, los trata como hermanos. Los trata como hermanos. Los trata con amor. Recuerde, en el capítulo 13 ya les había dicho, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor no se envanece, los trata con amor, porque eran sus hermanos. Es triste oír a personas que hablan mal de otros hermanos porque no hacen lo que ellos quieren que hagan. Es triste oír a pastores condenar a otras iglesias porque no son como ellos. Les dice a Corinto, ustedes no son autoridad. ¿Y por qué vas a condenar a otro hermano? Nunca, hermanos, como cristiano, como parte de nuestra iglesia, vaya a creer que somos mejores que los demás. No somos la solución de todo lo que el problema en esta vida. No, Dios en su gracia bendice esta iglesia, seguirá bendiciendo y bendice otras iglesias, pero no somos los únicos que tienen la razón, no somos los únicos que tienen toda la verdad, y al mismo tiempo no menospreciemos a otros hermanos, que quizás no están donde nosotros estamos, que quizás van madurando en el Señor y no han salido de ciertas inmadureces, pero siguen siendo nuestros hermanos. Todavía valen la sangre de Cristo. Cristo murió por ellos. ¿Por qué vamos a menospreciar a aquellos por el cual Cristo murió por ellos? Jamás, hermanos, jamás. Y por eso Pablo les dice a ellos, así que, hermanos, y les recuerda tres cosas. Les da tres instrucciones para concluir este capítulo 14. Así que, hermanos, procurad profetizar. Anhelad el profetizar. ¿Por qué? En el contexto de todo este capítulo. ¿Por qué? Porque recuerde, comienza en el capítulo 14, versículo 1, diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Comienza el capítulo diciendo, sobre todo que profeticen, que hablen la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y termina el capítulo diciendo, así que, hermanos, procurad profetizar. ¿Por qué les dicen nuevamente, resumiendo, la importancia de la profecía? Y cuando hablamos de profecía no estamos hablando que están prediciendo el futuro con nuevas revelaciones. Están proclamando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Procurad proclamar la palabra de Dios al pueblo de Dios.
¿Por qué? Porque el punto de todo es edificación. Porque el que profetiza, dice temprano en este capítulo 14, edifica, exhorta y consuela a la iglesia. El que habla la palabra edifica a todo el pueblo. El que habla la palabra trae convicción a los oyentes. El que habla la palabra confronta a los incrédulos por medio de la misma palabra. Edifica a todo el pueblo. Exhorta, consuela, alienta, nos guía. La palabra es lumbrera a nuestros pies, es luz a nuestro camino. Entonces, al resumir, dice, hermanos, procuren profetizar, procuren edificar, procuren explicar la palabra de Dios. Y termina, y sigue diciendo, versículo 39, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Los mismos dos temas de todo el capítulo. Procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. ¿Por qué no impedir el hablar en lenguas? Porque Dios hablaba de esta forma, en este contexto, en esa época, pero solamente si había un intérprete. Si había un intérprete, era obra del Señor. No se debía de apagar el espíritu. Si era genuinamente del espíritu, no se le podía impedir. Pero notamos, hermanos, que a la palabra le dice, procuren, anhelen esto. Y a las lenguas, no le dicen anhelen las lenguas. No les dice procuren hablar en lenguas. No les dice, no, si Dios lo quiere hacer, no lo impidan. Pero procuren la palabra. Enfóquense en lo que edifica a todo el pueblo. No les exhorta a procurar hablar en lenguas. Hay ciertos contextos donde el hablar en lenguas es la señal de que alguien ha recibido el Espíritu, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero como hemos visto en Corintios, Pablo no pone énfasis en eso. Pablo pone énfasis en la palabra. Y si Dios quiere hablar de esta manera, les dice a ellos, no lo impidan. Pero el interés de Pablo es la edificación del pueblo. Por eso termina todo el capítulo 14. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Ya han aprendido? Todo es todo. Todo lo que se hace en la reunión de la iglesia. Todo lo que se hace en el culto. Todo lo que se hace en la reunión congregacional. Todo lo que se hace, que se haga decentemente y con orden. ¿Qué significa la palabra decentemente? De forma apropiada. Con dignidad. Honradamente. Con distinción, con decoro. Y esa palabra, con reverencia también, esa palabra de decentemente, quiero que leamos 2 versículos para ver en qué otros contextos se ha usado. Note Romanos. Romanos es la carta antes de Primera de Corintios. Romanos capítulo 13. En Romanos 13, esa palabra decentemente se ha traducido honestamente. Lo que dice el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Noten el contexto que se usa la palabra honestamente. Esta misma palabra que se usa en Corintios, hágase todo decentemente. Y el otro pasaje está en Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses.
capítulo 4. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y note el versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hágase todo decentemente, honradamente, honestamente, con dignidad, con distinción y con orden. No a la deriva, no sin planear, hágase todo con orden. Entonces, hermanos, Pablo ya ha dicho en este capítulo, Dios no es un Dios de confusión. Confusión habla de desorden. Es un Dios de paz. Y por lo tanto, cuando la iglesia se reúne, nos reunimos reconociendo que nosotros no somos la autoridad, Dios es la autoridad. Nos reunimos reconociendo que la palabra de Dios es la autoridad y nos reunimos reconociendo que lo que Él nos manda en el orden del culto debe ser obedecido. Es la autoridad. Y por lo tanto, si usted llega a nuestra iglesia, no podemos hablar de los demás, queremos conducirnos de una manera decente en nuestra iglesia, de una manera honrada en nuestra iglesia. Queremos hacer las cosas decentemente y con orden en nuestra iglesia. No queremos andar desordenadamente en la reunión congregacional. No queremos hacer las cosas desordenadamente en la reunión congregacional, porque Dios nos ha mandado que lo hagamos con orden y decentemente. Y lo que Dios manda no es opinión y no es opción obedecer o no obedecer, es un mandamiento del Señor. Y hay de aquel que no obedece el mandamiento del Señor. Y por lo tanto, en el contexto de Corintios, cuando se proclama la palabra, se proclama la palabra. Cuando se canta al Señor, se canta con entendimiento, como hemos visto en Corintios. Los que predican la palabra, los líderes, los pastores de la iglesia, son varones, como manda la palabra del Señor. No son mujeres, como manda la palabra del Señor. Todo eso es parte de participar o reunirnos decentemente y con orden. Porque, hermanos, cuando entendemos que la autoridad es la palabra de Dios, entendemos que debemos obedecer el orden que Dios nos ha establecido, el orden que Dios nos ha mandado. Y el que no lo obedece dará cuentas a Dios. Y el que lo ignora completamente será ignorado por el Señor. Y es interesante que cuando hablamos de la revelación suprema de la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Porque es lo que significa la palabra verbo. Es palabra. Entonces, más allá de lo que quedó escrito, el que rechaza el verbo de Dios va a ser rechazado por Dios. El que rechaza a Cristo como la revelación suprema de Dios va a ser rechazado por el Señor. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por lo que quedó escrito, por el verbo que se encarnó. Dios, nos dice Hebreo, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hermanos, la palabra de Dios es la autoridad, no nosotros. Y cuando entendemos que la palabra de Dios es la autoridad, entendemos también que lo que Dios manda en el orden del culto debe ser obedecido. No somos la autoridad. No establecemos nosotros cómo Dios quiere ser honrado y alabado. Dios lo establece en su palabra y por lo tanto es lo que hacemos en nuestra iglesia. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra, porque nos hablas, nos instruyes, nos guías. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tu palabra, Señor, nos ha recordado hoy que nosotros no somos la autoridad. Tú eres la autoridad. Tu palabra es la autoridad. Permite, Señor, que como iglesia cada día lo reconozcamos. Permite, Señor, que como individuos, como cristianos individualmente, podamos reconocer que tu palabra
es la autoridad de nuestras vidas, es la autoridad de nuestra iglesia, y todo aquel que lo ignore será ignorado por la iglesia y por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que nos has enviado en esta carta, en este capítulo. El orden, comportarnos y conducirnos decentemente en la reunión congregacional, con los dones, con el servicio, con la administración, con los líderes, con la predicación, con la palabra, con la autoridad, que todo lo hagamos, Señor, bajo tu autoridad, decentemente y con orden. Que te podamos agradar en todo lo que hacemos. Que nuestro culto sea grato delante de tu presencia, porque se ajusta a lo que tú nos has establecido en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.